En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar hablando del mandatario norteamericano, porque Donald Trump continúa utilizando los aranceles para presionar al resto del mundo, y anunció un aumento del 10% en los gravámenes a los productos canadienses, tras suspender las negociaciones comerciales por la utilización de un anuncio televisivo en el que aparecía el expresidente norteamericano Ronald Reagan criticando los aranceles en 1987 y que el mandatario considera que tergiversaba la realidad histórica en un intento de influenciar a la Corte Suprema de su país para que saliera en su rescate, dado que aceptó revisar por la vía rápida la legalidad de los aranceles impuestos recientemente por el republicano, ya que algunos sostienen que no puede utilizar poderes económicos de emergencia con ese fin. Trump dijo que el anuncio promovido por el gobierno provincial de Ontario se tendría que haber retirado por fraudulento, y sin embargo lo volvieron a pasar durante el torneo de béisbol de Estados Unidos, por lo que lo consideraba como un acto hostil, y agregó que Reagan amaba los aranceles por motivos económicos y de seguridad nacional. Además afirmó que se defenderían de los altos y autoritarios aranceles de su vecino del norte, y destacó que incluso la Fundación Reagan había denunciado la utilización de audio y video selectivo sin permiso para editarlos, por lo que estaban revisando sus opciones legales. A su vez, el primer ministro canadiense Mark Carney respondió sosteniendo que los cambios en la política comercial de Estados Unidos los obligaban a cambiar la estrategia económica de forma radical, aunque seguían dispuestos a reabrir las negociaciones en cualquier momento, porque beneficiaría a los trabajadores de ambos países. Cambio de postura de Donald Trump respecto a Canadá. Furioso por una campaña publicitaria en ese país contra el aumento de aranceles, el presidente de Estados Unidos cortó abruptamente las negociaciones comerciales con su vecino. Según Trump, el anuncio busca interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene que pronunciarse sobre sus aranceles globales. La decisión del mandatario ocurre pocas semanas después de una reunión cordial el 7 de octubre en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense Mark Carney. El viernes Carney intentó aquietar las aguas y dijo que las conversaciones bilaterales habían mostrado avances. Estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén listos para tener esas discusiones, porque será en beneficio de los trabajadores en Estados Unidos, los trabajadores en Canadá y las familias en ambos países. Los aranceles sectoriales de Trump, especialmente sobre el acero, el aluminio y los automóviles, han afectado gravemente a Canadá. Pero por ahora ambos países siguen formando parte del TMEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que garantiza que cerca del 85% del comercio transfronterizo en ambas direcciones siga estando libre de aranceles. Mientras en México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el viernes que su país va muy adelantado en las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Por otra parte, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se reunió con Donald Trump en Malasia, donde coincidieron por la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, tras un reciente acercamiento que impulsó negociaciones comerciales, con el fin de que Washington levantara los aranceles de hasta el 50%, que impuso como represalia por el juicio y la condena por golpe de Estado contra el exmandatario Jair Bolsonaro. Lula dijo que la reunión había sido sorprendentemente buena, aseguró que próximamente iban a encontrar una solución definitiva a su disputa y que la cuestión de Bolsonaro había sido superada, por lo que este ya era parte del pasado de la política brasileña, agregando que también buscarían que se levantaran las sanciones contra las autoridades de su país derivadas de esta cuestión. Por último, Lula se mostró dispuesto a ser de mediador en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y afirmó que estaban a disposición para negociar, porque querían mantener a Sudamérica como una zona de paz. Previamente, el asesor presidencial Celso Amorim había advertido que una eventual intervención de Estados Unidos para deponer al presidente venezolano Nicolás Maduro incendiaría toda la región, ya que también provocaría problemas de refugiados en Colombia, por lo que se opondrían a cualquier agresión. Por otra parte, el ministro de Exteriores, Mauro Vieira,
destacó que Trump dijo que admiraba el perfil de la carrera política de Lula y sus 2 mandatos previos. Asimismo, antes del comienzo de la reunión, Trump afirmó que era un honor para él estar con el presidente brasileño y que siempre mantuvieron una buena relación y que seguiría siendo así. Unas palabras que calmaron a los mercados, pero que fueron una mala noticia para el bolsonarismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio a su gira asiática en Malasia, donde sostuvo una reunión clave con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. En el encuentro, ambos líderes discutieron temas comerciales de gran relevancia para sus países. En la capital Malasia, Lula aprovechó para insistir en la necesidad de que Estados Unidos elimine los aranceles del 50% sobre los productos brasileños. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, la presión fue clara. Vamos a ver, lo estamos manejando ahora mismo y lo discutiremos por un tiempo. Creo que probablemente llegaremos a una conclusión bastante rápida. Nos conocemos, sabemos lo que cada uno quiere. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. El presidente brasileño también pidió a Trump suspender la aplicación de la ley Magnitsky, que sanciona a individuos vinculados con violaciones de derechos humanos, incluyendo al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Este magistrado estuvo involucrado en la condena del expresidente Jair Bolsonaro. Sorprendentemente buena. Así calificó el lunes el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a la reunión que mantuvo con su homólogo estadounidense Donald Trump en Malasia para poner fin a su disputa comercial. El mandatario se mostró optimista con alcanzar un acuerdo sobre el tarifazo, como se le dice en Brasil a los aranceles de Trump contra muchos países. Estoy convencido de que en pocos días tendremos una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil para que la vida siga buena y alegre. Tras su visita a Malasia, Donald Trump viajó a Japón para reunirse con la nueva primera ministra, la conservadora Sanae Takaichi, destacando como un gran acontecimiento que se haya convertido en la primera mujer en ocupar el ejecutivo nipón. El mandatario norteamericano afirmó que ayudaría a Japón en cualquier cosa que necesitara, porque eran un aliado al más fuerte nivel, y ambos se comprometieron a llevar su alianza a una nueva era dorada. En el documento que firmaron se incluye la creación de un fondo de $550.000 millones para invertir en Estados Unidos, como en el desarrollo de materiales estratégicos esenciales para tecnologías avanzadas, y se confirmó un arancel del 15% a los productos japoneses, lo que ya generó una caída del 24% en las exportaciones de autos japoneses a Estados Unidos. A su vez, en un segundo acuerdo se comprometieron a cooperar para garantizar el suministro de minerales críticos y tierras raras, con el objetivo de asegurar las cadenas de suministro en medio de la reticencia de China a liberar sus exportaciones. Ambos mandatarios mostraron muy buena sintonía, e incluso Takaichi comunicó que pensaba nominar a Trump para el Premio Nobel de la Paz, una cuestión con la que varios mandatarios se quieren ganar el favor de Trump, como el pakistaní Shehbaz Sharif o el israelí Benjamin Netanyahu, aunque el republicano también buscó presionar a Japón para que aumentara su gasto en defensa. La mandataria japonesa aseguró que este año iban a aumentar el presupuesto militar hasta el 2% del Producto Interno Bruto, 2 años antes de lo previsto, pero para Trump no es suficiente y buscaría un gasto cercano al 5%. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró a la nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que Washington es un aliado fundamental para el país asiático. Todo lo que pueda hacer para ayudar a Japón, estaremos ahí. Somos un aliado al más alto nivel y es un gran honor estar con ustedes, especialmente en la etapa tan temprana de quien será, creo, una de las primeras ministras más importantes. Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, indicó que quiere abrir una nueva edad de oro con Estados Unidos. A través de estos esfuerzos, junto con usted, señor presidente, me gustaría lograr una nueva era dorada para la alianza nipona-estadounidense, donde tanto Japón como Estados Unidos se fortalezcan y prosperen.
Según la Casa Blanca, la primera ministra japonesa nominará para el Premio Nobel de la Paz a Trump, quien reclama haber puesto fin a varios conflictos en el mundo. En medio de los elogios, ambos países también firmaron un acuerdo para garantizar el suministro de minerales críticos y tierras raras, indispensables para industrias como la tecnología o la defensa. El objetivo, según Estados Unidos, es ayudar a ambos países a lograr la resiliencia y la seguridad de las cadenas de suministro. Trump y Takaichi centraron sus conversaciones en la seguridad y el comercio. El estadounidense impuso un arancel del 15% a la mayoría de las importaciones japonesas, y ello ha contribuido a una caída del 24% en las exportaciones de automóviles con destino a Estados Unidos en septiembre en términos interanuales. Pero más allá de las amenazas de Donald Trump contra todo el mundo, los ojos estaban puestos en las negociaciones comerciales que mantenía con China. Y el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, llevó tranquilidad al informar que ya habían podido cerrar un acuerdo marco para evitar la imposición de aranceles adicionales del 100%, después de que la Casa Blanca los anunciara como represalia por las restricciones chinas a las exportaciones de tierras raras, de las que incluso depende la industria de defensa de Estados Unidos. Pekín había defendido la medida, afirmando que no estaba dirigida contra Estados Unidos, sino en favor de sus intereses y su propia seguridad, y era una respuesta a las restricciones de Estados Unidos a la venta de tecnología a empresas chinas, pero Pekín habría aceptado aplazarla. De esta manera, se rebajó la tensión entre las potencias unos días antes de la reunión entre ambos líderes en Corea del Sur, que fue la última parada de Trump en su gira por Asia, y a donde asistieron para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Más allá de su dura postura con respecto a China, para Trump era importante llegar a un acuerdo, dado que ya había reconocido que los aranceles tan altos con los que había amenazado no eran sostenibles, y una guerra comercial entre ambos tendría consecuencias imprevisibles. A su vez, China aprovechó las cumbres para presentarse como una alternativa al proteccionismo de Estados Unidos y fortaleció el Tratado de Libre Comercio con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático tras un año de negociaciones, y más tarde celebró que esto les permitiría a todos diversificar los socios comerciales. La economía mundial respira con alivio. Los aranceles adicionales del 100% para China ya no están sobre la mesa. Lo confirmó Estados Unidos al iniciar la gira por Asia del presidente Trump. President Trump gave me a great deal of negotiating leverage with the threat of the 100% tariffs on November 1st, and I believe we've reached a very substantial framework that will avoid that. Esto luego de 2 días de reuniones con representantes comerciales de China, quienes también adelantaron un acuerdo preliminar de cara a la reunión entre el presidente Trump y el presidente chino Xi Jinping el próximo jueves en Corea del Sur. China ha firmado una nueva ampliación de un acuerdo de libre comercio con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la conocida como ASEAN, tratando de mostrarse como una alternativa a las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump. Lo hace a 48 horas de su reunión con Xi Jinping en Corea del Sur para abordar precisamente el tema de los aranceles. Las dos naciones han amenazado con imponerse barreras comerciales mutuas por encima del 200%. Lee ha subrayado la confianza mutua entre China y los miembros de la ASEAN, que comprende a Brunei, Camboya, Timor Oriental, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, a quienes ha calificado de buenos vecinos y hermanos cercanos en geografía, cultura y sentimiento. Se trata de la tercera revisión del tratado, que se firmó por primera vez en 2002 y entró en vigor en 2010. Esta zona de libre comercio abarca un mercado combinado de más de 2.000 millones de personas, con un flujo comercial que ha pasado de 200.000 millones de euros en 2010 a cuadruplicarse, con 860.000 millones durante el año pasado. Y en otro orden, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela continúa aumentando, después de que Washington anunciara que enviaría su portaaviones más poderoso a la región para que se uniera al despliegue militar en el Caribe que supuestamente busca luchar contra el narcotráfico. Este nuevo movimiento del Pentágono tuvo lugar tras nuevos ataques contra embarcaciones que, según Washington, transportaban droga hacia su país, por lo que ya hay más de medio centenar de muertos. A su vez, el secretario de Guerra, Pete Hegseth,
afirmó que iban a tratar a los narcoterroristas igual a como habían tratado a los miembros de Al Qaeda, y Donald Trump advirtió que estaba evaluando comenzar a llevar a cabo ataques en tierra, y varios congresistas ya lo dan por hecho. No obstante, estos ataques dividen al Congreso, y mientras el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, defendió que se estaba protegiendo a los estadounidenses, el demócrata por Arizona, Rubén Gallegos, describió las operaciones como asesinatos autorizados, afirmando que las muertes eran innecesarias porque tenían la capacidad de detener las embarcaciones, conseguir las pruebas y arrestar a los supuestos culpables. Asimismo, el mandatario venezolano Nicolás Maduro dijo que usaban el narcotráfico como excusa porque con ellos no podían mentir sobre la existencia de armas de destrucción masiva o la construcción de un arma nuclear. Y después de que Trump autorizara operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, respondió que Estados Unidos podría introducir cualquier cantidad de agentes en cualquier parte del territorio, pero que todos los intentos terminarían fracasando. Estados Unidos anunció el viernes el despliegue de un portaaviones y su flotilla acompañante para contrarrestar el narcoterrorismo en América Latina, una decisión que aumenta la tensión en la región. Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas. Venezuela insiste en que la verdadera intención de Washington es promover un cambio de régimen en el país. Se están inventando una nueva guerra eterna. Prometieron que más nunca se metían en una guerra y se están inventando una guerra que nosotros vamos a evitar. El despliegue del grupo de ataque del portaaviones U.S. Gerald Ford se produce en apoyo a la directiva del presidente de desmantelar las organizaciones criminales transnacionales y contrarrestar el narcoterrorismo en defensa de la patria, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell. Más de 40 personas han muerto en el Caribe y en el Pacífico desde que Estados Unidos inició su actual campaña sin precedentes de ataques letales en la región el 2 de septiembre. Nadie les cree lo que dicen, pero no pudieran decir que Maduro y Venezuela tenemos armas de destrucción masiva. No se han atrevido a decirlo, por lo menos. No pueden decir que estamos construyendo un arma nuclear. No pueden decir que tenemos misiles apuntando a las ciudades de Estados Unidos. No lo pueden decir, ¿verdad? Y más tarde el gobierno venezolano confirmó que la CIA ya estaba actuando en su territorio, tras comunicar que había capturado a un grupo mercenario con información directa de la agencia de inteligencia estadounidense, pudiendo determinar que estaba en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago o desde el propio territorio trinitense o venezolano, con el objetivo de generar un enfrentamiento militar completo contra su país. Además, Caracas recordó que Estados Unidos ya había usado esa estrategia para iniciar otros conflictos, como en la guerra hispano-estadounidense en Cuba. Este hecho tuvo lugar en momentos en que Estados Unidos llevaba a cabo ejercicios militares en Trinidad y Tobago, lo que Venezuela consideró como una provocación militar de su vecino en coordinación con la CIA. A su vez, afirmó que el gobierno isleño había renunciado a su soberanía para actuar como una colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos estadounidenses, convirtiendo su territorio en un portaaviones para la guerra contra Venezuela, Colombia y toda Sudamérica. Asimismo, lamentó que la decisión de someterse a Estados Unidos se haya tomado a pesar de que pescadores inocentes de su país también habían sido víctimas de las ejecuciones extrajudiciales norteamericanas en el Caribe, y comunicó que no aceptaban amenazas de ningún gobierno vasallo de Estados Unidos y que no serían intimidados por ejercicios militares ni gritos de guerra. Por su parte, el gobierno trinitense respondió que la presencia militar norteamericana en sus aguas solo buscaba fortalecer la cooperación en la lucha contra la delincuencia transnacional en la región.
Venezuela tilda de peligrosa provocación el arribo de un destructor estadounidense a la vecina Trinidad y Tobago. El USS Gravely, un buque de guerra equipado con lanzamisiles guiados, atracó el domingo en la capital Puerto España, en una visita que se extenderá por 4 días y que incluirá ejercicios militares con las fuerzas de defensa locales. La presencia del buque ha provocado la protesta de Caracas e intensifica la presión del presidente Donald Trump, que aprobó operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. El ministro de Exteriores venezolano denuncia una supuesta operación de bandera falsa. Venezuela ha informado con claridad al gobierno de Trinidad y Tobago sobre la operación de falsa bandera dirigida por la CIA, atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela para justificar una agresión contra nuestro país. Esperamos que Trinidad y Tobago haga lo propio y no permita que su territorio sea usado para maniobras que amenazan la paz del Caribe. Por su parte, el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo que desmanteló una supuesta célula criminal vinculada a la CIA que buscaba atacar al buque atracado en Trinidad y Tobago e incriminar al gobierno de Maduro. El domingo Caracas ya había anunciado la captura de un grupo de mercenarios vinculados a la CIA. Incluso antes de los ejercicios conjuntos con Estados Unidos, el gobierno de Venezuela ya consideraba que la mandataria trinitense Kamla Persad-Bissessar, que ya fue considerada persona non grata por Caracas, había adoptado una política hostil hacia su país, al apoyar la estrategia de Donald Trump tanto en materia migratoria como de seguridad. Y poco después, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, que también es ministra de Energía y Petróleo, informó que habían suspendido todos los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, lo que más tarde fue confirmado por el presidente Nicolás Maduro, que recordó que el acuerdo se había firmado en el 2015 como muestra de solidaridad, en un momento en el que el país vecino se había quedado sin gas. El acuerdo, que contemplaba el desarrollo de infraestructuras para la explotación de gas en los yacimientos compartidos por ambos países, tenía en principio una vigencia de 10 años, pero se había renovado de forma automática por otros 5 años en febrero pasado. Sin embargo, poco después del anuncio, el gobierno trinitense aseguró que el futuro del país no dependía de Venezuela y nunca lo había hecho, y que tenían planes y proyectos para impulsar su economía. A su vez, Bissessar agregó que Trinidad no era susceptible a ningún chantaje político y comunicó que iba a extender el estado de emergencia vigente desde el pasado julio para combatir la violencia de las pandillas. No obstante, aclaró que valoraba la relación con Caracas y que no tenían intención de llevar a cabo ninguna confrontación, aunque no se refirió a la supuesta amenaza de ataques de falsa bandera. Hemos mantenido este acuerdo energético. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó el lunes que suspende un acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares de ese país con Estados Unidos. He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia. Es una medida cautelar a la cual tengo potestad como presidente y he aprobado y he firmado. Suspendido todo. Antes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que encabeza el Ministerio de Hidrocarburos, señaló que junto a la estatal PDVSA recomendaron a Maduro romper un acuerdo suscrito en 2015 para que entren en suspensión todos los acuerdos gasíferos y culpó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, quien acogió al buque estadounidense USS Gravely para ejercicios conjuntos. La primera ministra trinitense escribió en un mensaje de texto que su país no es susceptible a ningún chantaje por parte de los venezolanos en busca de apoyo político y que su futuro no depende de Venezuela porque jamás ha sido así. El USS Gravely estará en Trinidad y Tobago hasta el 30 de octubre, en medio de operaciones antinarcóticos en el Caribe que Maduro asegura buscan su derrocamiento. Es una de las embarcaciones que el presidente estadounidense Donald Trump movilizó al Caribe y a la que se le sumará en los próximos días el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo. Asimismo, se dio a conocer un intento fallido de la CIA para reclutar al piloto de Nicolás Maduro, recordándole que Estados Unidos había aumentado la recompensa por la captura del mandatario de 25 a 50 millones de dólares, por lo que pretendían que desviara la aeronave disimuladamente y la aterrizara donde pudieran arrestarlo. El agente norteamericano llegó a tener una reunión clandestina con el piloto,
y siguieron en contacto a través de mensajes cifrados, aunque estos intentos quedaron en la nada. Y la postura más agresiva de Estados Unidos también aumentó la tensión entre el gobierno venezolano y la oposición, dado que no son pocos los líderes derechistas que se pronunciaron a favor de la intervención armada en el Caribe, a pesar de las condenas internacionales que aseguran que viola el derecho internacional. Y uno de estos fue Leopoldo López, que aseguró desde su exilio en España que apoyaba la ofensiva contra el supuesto cártel de los soles y que Estados Unidos tenía que comenzar a apuntar contra objetivos dentro del territorio nacional. Y poco más tarde el presidente venezolano comunicó que le había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia que le retirara la nacionalidad, afirmando que era un criminal que llamaba a la intervención militar extranjera, por lo que violaba el artículo 130 de la Constitución, que obligaba a honrar y defender a la patria. Además, Maduro destacó que López promovía permanentemente el bloqueo económico y buscaba socavar la independencia nacional en complicidad con los enemigos del país. El opositor había sido condenado por incitar a la violencia contra el gobierno y posteriormente participó en un fallido alzamiento militar. Nicolás Maduro pide despojar de la nacionalidad venezolana a Leopoldo López. Este sábado, miembros del Ejecutivo de Caracas publicaron un documento en el que exhortan a la justicia de su país para actuar de oficio contra el opositor por apoyar una posible invasión de Estados Unidos. El día de ayer, el presidente de la República, Nicolás Maduro, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para retirar la nacionalidad a Leopoldo López, de conformidad con el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, en razón de su grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar de Venezuela, la promoción permanente del bloqueo económico, así como el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con gobiernos y enemigos extranjeros. Desde el exilio, López repudió el pedido de la administración chavista y precisó que está de acuerdo con una intervención norteamericana contra el denominado Cártel de los Soles. Reitero lo que enfureció al narcodictador. Primero, si estoy de acuerdo con el despliegue de los Estados Unidos en contra del Cártel de los Soles, una organización criminal que ha infiltrado todas las estructuras del Estado y que por años ha saqueado y oprimido a nuestro país. Tras ser un férreo opositor a los gobiernos de Chávez y Maduro, el antiguo alcalde de la ciudad de Chacao fue condenado a 14 años de cárcel, pena que cumplió parcialmente entre centros de reclusión y arrestos domiciliarios, a raíz de ser condenado por delitos relacionados con la instigación contra el Estado venezolano. Sin embargo, en 2020, López salió de Venezuela de forma clandestina para recibir asilo político en España. Y tras el anuncio de nuevos ataques de Estados Unidos contra lanchas del narcotráfico en la región, el mandatario colombiano Gustavo Petro volvió a acusar a Donald Trump de ordenar ejecuciones extrajudiciales con un uso desproporcionado de la fuerza, lo que era castigado por el derecho internacional humanitario. A su vez, Petro aseguró que con sus operaciones, Estados Unidos no solo pretendía quedarse con el petróleo venezolano, sino también incidir en las elecciones presidenciales de Colombia, que tendrán lugar el próximo año. Por su parte, el mandatario norteamericano dijo que Petro era un matón que estaba involucrado en la fabricación de muchas drogas y le impuso sanciones a su par colombiano, a su mujer, Verónica Alcocer, a su hijo, Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, por considerarlos como una amenaza a la seguridad nacional, a la política exterior y a la economía norteamericana, al tiempo que también asegura que Petro se alió con lo que denomina como el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro en Venezuela. Washington no mostró pruebas de las acusaciones contra Petro, pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la producción de cocaína había aumentado desde que había llegado al poder y que solo en el 2023 se había disparado un 53%, mientras que el presidente colombiano destaca que también las incautaciones se encuentran en cifras récord. Poco más tarde, Petro respondió asegurando que el gobierno norteamericano había elegido a la mafia como aliada, atacando al que la combatía, y agregó que la excusa de la lucha contra las drogas era en realidad un programa de control colonial sobre América Latina. ¡Desobedezcan! Estados Unidos anunció el viernes sanciones financieras contra el presidente colombiano Gustavo Petro por no combatir el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro estadounidense también impuso sanciones contra la esposa del mandatario izquierdista, Verónica Alcocer, y uno de sus hijos, Nicolás Petro, así como contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, su mano derecha. ¿Qué ha hecho el presidente Petro? Las medidas publicadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros implican el bloqueo de cualquier propiedad que los sancionados tengan en Estados Unidos y realizar transacciones internacionales con medios de pago localizados en ese país. Es la primera vez que un presidente de Colombia, el país que más produce cocaína en el mundo, recibe una sanción de este tipo. Ejecuciones extrajudiciales. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en un comunicado que el presidente Petro ha permitido que los cárteles de drogas prosperen y se ha negado a detener esta actividad. Petro reaccionó de inmediato diciendo que le parecía paradójica la sanción, pues ha luchado contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia. El mandatario colombiano, que mantiene un pulso particular con su par estadounidense Donald Trump, prometió que no dará ni un paso atrás. Petro sostiene que los asesores de Trump son cercanos a narcotraficantes y asegura que los capos de la cocaína viven cómodamente en ciudades de Estados Unidos como Miami. El mandatario colombiano se opone además a los ataques de Washington contra supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que hasta el momento dejan una cuarentena de muertos. Sin aportar pruebas, Trump acusó a Petro de ser un líder del narcotráfico y anunció el fin de la ayuda económica a Colombia en represalia al alto nivel de producción de droga en el país sudamericano. Y vamos a terminar en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, donde se llevó a cabo el operativo policial más sangriento de la historia de la ciudad, en el que murieron más de 60 personas y hubo 81 arrestados, aunque varios sospechosos pudieron escapar. La acción se realizó contra el Comando Vermelho, la organización criminal más poderosa del país, tras un año de investigaciones, y participaron 2.500 efectivos de la Policía Civil y Militar, 32 vehículos blindados, 2 helicópteros y varios drones, mientras que los delincuentes los atacaron con drones armados con explosivos. Posteriormente, las autoridades comunicaron que por lo menos 4 policías habían perdido la vida, mientras que el resto de los fallecidos eran narcotraficantes que se enfrentaron a los agentes del Comando de Operaciones Especiales. Además, se informó que entre los detenidos se encontraba uno de los líderes regionales y el operador financiero del grupo, al tiempo que se incautaron 77 armas de fuego. Asimismo, tuvo lugar un cruce entre las autoridades locales y las federales, dado que el gobernador, Claudio Castro, aseguró que habían tenido que luchar solos contra los narcoterroristas, dado que el gobierno federal no los había respaldado ni con efectivos ni con blindados, lo que fue desmentido por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, que respondió que había brindado todo el apoyo que le habían solicitado, y recordó que las tropas federales se encontraban desplegadas desde el 2023. Este fue el operativo más importante desde el 2010, pero en lo que va del año ya hubo alrededor de 180 solo en Río de Janeiro, en los que se decomisaron 10 toneladas de droga y 190 armas. Una mega operación contra el narcotráfico en Río de Janeiro se convirtió el martes en la más letal de la historia de la ciudad. Una fuente gubernamental dijo a la France Press que más de 60 personas murieron en el operativo, que según el gobierno estatal busca golpear a la organización criminal Comando Vermelho, la mayor de ese estado brasileño. Entre los fallecidos hay al menos 4 policías. Los uniformados ingresaron en la madrugada a 2 zonas conocidas como los complejos de Alemão y Peña en el norte de la ciudad, a bordo de 32 vehículos blindados. 2 helicópteros y varios drones acompañaban el operativo, que involucró unos 2.500 efectivos. Hoy se está llevando a cabo en Río de Janeiro la mayor operación de la historia de nuestras fuerzas de seguridad. Las operaciones policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Río, donde la policía suele enfrentarse a tiros con narcotraficantes y la población sufre en medio del fuego cruzado. Especialistas y organizaciones de derechos humanos critican este tipo de abordaje, alegando que tiene una baja eficacia contra las organizaciones criminales. La Corte Suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a estos operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud. Pero esas medidas fueron levantadas este año por decisión del Supremo. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con las nuevas violaciones del alto al fuego en la Franja de Gaza,
Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, la gira por Asia de Donald Trump, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.